Tengo un móvil. Hola, buenas. ¿Cómo se llama usted? Rosario López Vázquez, ¿En qué año nació? el 33, ¿Dónde ha vivido usted toda su vida? en el Cortijo Lino. Y eso está en Berja, ¿verdad? Sí, Cuando era pequeña, en su casa se hablaba de política no, y fue a la escuela. sí. ¿Cómo era la escuela? Por una habitación está para las niñas sentadas en sillillas. ¿A qué edad empezó usted a asistir a la escuela? 13 años, ¿Cómo era el edificio? ¿Grande, pequeño? una casa pequeña. ¿Utilizaba el libro o solamente la pizarra? La pizarra, ¿Y el horario? ¿Qué horario tenía? a las 9 y salíamos a la 1. ¿Estaban muchos en la clase o pocas había niñas? muchos. Sí, había muchas. ¿Cómo recuerda al maestro o a la maestra? ¿Cariñoso o más bien serio? Cariñosa. ¿Y hay alguna diferencia? ¿Cree que la escuela de hoy día es como la antigua o que ha cambiado? Cambiado. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas. Buenas tardes. Soy Pepe González Garrido, que nací en el año 1946 en un pueblo del medio Andarás, que se llama Illa. Y allí hice mi enseñanza primaria de la escuela, estudié bachiller y estudié magisterio. Todo lo hice en la misma escuela y además con el mismo maestro, porque no había medio entonces para ir a estudiar a la capital. El pueblo constaba de 4 maestros, 2 maestros y 2 maestras. No había entonces parvulario. Y había niños con maestros, las niñas con maestras, como es natural. Y el mobiliario era bastante rudimentario, unos bancos largos. Algunos los pupitres en los que nos sentábamos eran bipersonales, y la forma de educar aquí, de trabajar allí, pues era con unas consignas que le llamábamos al llegar a la escuela. Lo primero que se hacía era escribir una consigna, copiar, que lo ponía el maestro en la pizarra, consigna, que quería decir que siempre era o bien con un ideal político o un ideal religioso, una moralidad luego, una moraleja que salía, ¿no? Pero la consigna era religiosa o política. ¿De qué política entonces? Pues la que había, no había otra, la única. Estoy hablando de los años 50, la década de los 50, y entonces la política era pues la única que había, no había más que darle vuelta al movimiento, la ley del movimiento, y la religión imperaba también, porque la política y la religión pues estaban en aquellos tiempos juntos, iban de la misma mano, ¿no? Así que eso era lo primero, y no sé, allí no se hablaba de política, la guerra siempre, la guerra pues, había sido unos contra otros, pero allí no se hablaba de partidos políticos, ni de los buenos ni de los malos. Pero siempre se iban en dirección al régimen que había, como es lógico, que era el bueno, Franco, José Antonio, pues es natural. Esa era la política. Se llevaba entonces ¿cómo era la formación del espíritu nacional? Era el nombre que tenía. Pues tras la escuela, una escuela muy rural, entramos a los 6 años. A los 6 años dábamos el primer curso, que algunos pues entrábamos sin saberse ni la A ni la O, ni la vocal siquiera. Algunos ya en la casa ya le habían dado a algún familiar, pero el primer curso era a los 6 años, y de ahí empezaba hasta los 10 años, hasta los 12 años, de 6 a 12 años. A los 10, el que íbamos a seguir estudiando el bachiller, pues a los 10 hacíamos ingreso de bachiller, a los 10 años. Y ya íbamos a estudiar, a examinarnos al instituto que había, el único instituto que había por allí cerca, porque era el que hoy es el Instituto Celia Viña, en Almería. Se conocía como el instituto, y sé que no había otro. Pues ya estaba, ahí íbamos a examinarnos y ya estaba, estudiábamos libres durante todo el curso, de allí en la escuela con el maestro. Así hicimos
el bachiller y hicimos el magisterio. Así que yo no sé lo que es estudiar en una escuela oficial, estudiar en la escuela normal de magisterio, que es la que había antes, no había universidad, en Almería, que se llamaba escuela, pero es que yo allí estudiar, no, allí iba a examinarme, y en el instituto iba a examinarme. Me examinaban unos profesores, que no eran mi profesor, que había estado el año entero. Y esa es lo que puedo decirte sobre la localidad, el pueblo, que estaba a esa distancia. Alguna cosa se encontraba a una distancia de unos 30 kilómetros o 33 kilómetros de Almería. Pero sin embargo, el ir a Almería capital era un éxito aquí, porque llegábamos, pues, como es lógico, sin conocer el ambiente que es. La escuela, el patio escolar, se reducía a una placeta que había allí, ya ves tú, con los peligros que hay hoy. Bueno, pues la placeta tenía una balsa que tendría, pues yo qué sé, a lo mejor 25 metros de lado, cuadrada más o menos, y llena de agua, pues casi siempre. Y el muro que separaba el patio escolar de la balsa, pues era de un asiento de 40 centímetros y, o sea, entre todos, pues a lo mejor 80 centímetros de altura, no lleva ni el metro. No nos caímos nunca. No nos caímos nunca. Árboles había allí, nos íbamos a los árboles, no nos pasaba nada, y si te pasaba algo te callaba. En el patio, pues no estábamos por allí y no pasaba nada. El que te caía y te hacía daño iba a callar, porque si avisabas que te habías caído del árbol, te decía, ¿para qué te has subido? Y te castigaban, ¿no? Bueno, eran otros tiempos y era otra forma de buscar la forma de distraerse en aquel patio escolar, no había otra cosa. En la escuela se reducían los libros a un solo libro. Había unas cartillas, que eran las cartillas antes de la palabra, las cartillas, otras cartillas que había, y después de la cartilla pasaba a la enciclopedia. ¿Qué era la enciclopedia? Un libro que era un resumen de todas las materias. Ahí estaba dibujos mínimos y además dibujos sencillísimos, y lo demás era pues estudio. Estaba la religión, la gramática, me parece que por ese orden, o no, gramática, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, religión, parece que era la última, y política, por ese orden más o menos. Te estoy hablando de una enciclopedia que no es la enciclopedia que más común que se conoce por ahora, te estoy diciendo otra más antigua. La de Álvarez, quizás la hayáis oído vosotros, Álvarez, pero te hablo de la enciclopedia de Dalmau Carles. José Dalmau Carles, un gerundés, sí, parece que era de Gerona, José Dalmau Carles, aquella enciclopedia en la que estudiamos. Bueno, pues aquello era el resumen de todo, ahí estaba todo resumido. Ahí estaban las guerras, ahí estaban las fracciones, los quebrados, esto no se llama bien quebrados, los quebrados en matemáticas, ahí estaba la era cuaternaria, ahí estaba la guerra de independencia, de la guerra civil había bastante poco, ¿no? Que la figura de Franco y que ganaron los de siempre. Y ahí estaba el resumen, la religión sí ocupaba un buen trozo, pero en fin, también había materia, te digo, lengua, muy bien, gramática, parte de gramática, o sea, y ahí estaba el resumen de todo, era eso, la enciclopedia. Con esa enciclopedia estaba el grado elemental, grado medio y grado superior, y con eso hacíamos el bachiller, el ingreso a bachiller, porque para ir a bachiller tenías que hacer un ingreso en el que llegaba allí, pues te hacían preguntas de todo en general, en fin, y lo pasaba, pues ya estaba ingresado allí para hacer ya primero, segundo, tercero, cuarto, reválida, y después el bachiller superior, el que lo hacía, el que no, pues pasaba directamente ya a la profesión que cogía. Más o menos esto era lo que había. ¿Cómo era el ambiente de la escuela? Pues la escuela era una escuela seria, que no quiere decir triste. Bueno, escuela seria en cuanto había unas normas que había que cumplir. Eso siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero entonces se cumplía más a rajatabla las normas. Porque si te salías de esas normas, pues te recibía un castigo. El premio era o un premio o un castigo. Los premios pocos, castigos muchos, ¿no? Entonces, si te salías de las normas, ya sabes qué era lo que pasaba. No solamente por el maestro. Yo te digo que la escuela es seria, pero no triste. La escuela alegre, por los niños siempre, la juventud y la niñez siempre da pues alegría, ¿no? Pero bueno, nosotros éramos, yo no puedo decir que lo pasé mal en la escuela, que me castigó mi maestro, claro que me castigó varias veces, pero a lo cual digo, bueno, ¿por qué me castigó? Porque hice alguna trastada,
porque como niños siempre hemos hecho tratar. Los niños siempre hemos hecho a los padres en las casas, a los hermanos y en el colegio por lo mismo. Por eso, pero nunca ha sido yo no he tenido nunca un complejo de que me castigaron indebidamente, me castigaron. No, ese problema, pues, no. Que eran más severos, ya digo, sí, un poquito más severos, pero también en la casa, los padres también eran más rectos, más severos y más rectos. ¿El maestro cómo era? El maestro, pues la figura del maestro seria, como digo, era respetuosa. La figura del maestro totalmente distinta a la de ahora. O sea, era preferible, con toda la seriedad y todo que tenía, como sabías perfectamente la línea que no podías pasar, entonces el maestro no te daba abrazo, no te besaba, te daba abrazo como ahora, pues lo hacemos ni. No, el maestro estaba en una categoría superior, ¿no? Pero a pesar de eso no hacía pues el miedo ahora es que el miedo que le teníamos los maestros antes. Bueno, pues yo no he tenido nunca miedo al maestro ni miedo a mi padre, porque lo que hemos tenido es un respeto y eso, el saber dónde está la raya que no hay que pasar. Entonces cuando a un niño se le dice hasta aquí, y de aquí ya sabes que este es mi territorio y no me pases, pues el niño no pasaba. Cuando esa línea está difusa, no está bien marcada por los maestros o por el padre, pues entonces se nos pasa. ¿Por qué? Porque el niño intenta avanzar en su terreno. Y cuanto la línea esa no esté bien segura, pues tú tratas de pasarla, avanzar más. Y entonces sí estaban bien delimitadas esas cosas. Dentro de eso, que hacíamos tratar muy chévere. Pero sabíamos dónde estaba la línea, sabíamos que si hacía alguna, ya estabas preparado para recibir lo que viniera. Que no venía, vale. Y si el castigo venía por el maestro, pues, decía, bueno, pues prefiero que me... Porque lo peor era que el maestro dijera, te lo voy a decir a tu padre. Ya ahí, ¿eso qué? Al padre no había que decirle esas cosas, porque entonces el padre te utilizaba otro sistema de castigo peor que el del maestro, ¿no? Porque la primera pregunta del padre, si tú le decías, bueno, a mí no se me ocurre nunca decirlo, claro, si tú decías al maestro, el maestro me ha castigado, la primera respuesta era, por algo será, ya está, y ahí no había más discusión, porque entonces no había el diálogo que hay ahora entre padres e hijos. No, entonces no teníamos ese diálogo, puesto que los niños estábamos prácticamente en la escuela y en la calle, y en la casa íbamos a comer y a dormir, pero no había mucho diálogo y muchas normas, había algunas muy cortas. Yo recuerdo que una norma que mi padre nos daba, no norma, que decía, tanto mi hermano como yo decía, que nunca me den una queja de ti, ya estaba. Pues eso, ¿qué máxima más clara que es? Que nunca me den más una queja de ti. O sea, pórtate bien, porque como hay una queja, te la va a cargar, ¿no? Bueno, pues la escuela más o menos lo mismo. Entonces, pues yo no tengo queja de maestro, yo no. Y ya digo, estoy hablando de los años 50, la década de los 50, ¿no? Mi maestro, pues era un maestro serio, un maestro respetuoso, al cual yo le tenía, pues ese respeto. Hablábamos de usted al maestro, y don fulano, don José, y tal. Eso no me quiere decir tampoco nada. Cuando ahora dicen, y ahora el don no quiere decir nada que digan eso, puesto que cuántas familias hay que le hablan a sus padres, los hijos le hablan a sus padres de usted, y eso no quiere decir que no tengan respeto y que tengan cariño a sus padres, son costumbres. Por lo tanto, lo mismo va que le digas tú que usted, al final de cuentas, es un pronombre que se utiliza, antes hablábamos de eso, pues ahora se dice de eso, yo no tengo inconveniente de que se habla ahora de una manera o de otra, parece bien, cualquiera. Y ya para acabar, ¿qué diferencia hay entre la escuela actual que ha vivido como docente y la que vivió como alumno en rasgos generales? Pues la escuela ahora ya en la que he estado como trabajando, también ha tenido distintas fases. Yo empecé a trabajar en el año 69, en el año 1969. En el 70 se comenzó, me parece, si no estoy equivocado ya, la memoria falla, parece que comenzó la EGB. Después hubo una reforma de EGB y luego parece que sobre el 90 vino la LOSE. Entonces hay etapas diferentes, aquí hay etapas diferentes, tanto en lo social como en el trato, el comportamiento humano, por varias razones, creo yo. La sociedad cambió, claro, de los años 50, 60 a los años 80, 90, 70, cambió. ¿Por qué cambió? Pues por el sistema económico,
el sistema, pero también el sistema de incorporación de la mujer al trabajo. Bueno, como iba diciendo, se incorporó la mujer al mundo laboral. Se incorpora la mujer al mundo laboral y por lo tanto la madre, que era la que aguantaba, la que educaba, la que sostenía a los viejos y educaba a los hijos directamente, porque el padre estaba más, sobre todo en los lugares rurales, ¿no? Como te hablo yo, pues eso ha pasado un poco a descentralizarse. Ese núcleo familiar se centraliza y entonces hace que es otro factor en el que también ha cambiado. O sea, cambia la cuestión económica, cambia la cuestión social y el niño prácticamente ya no está con la madre, sino que más bien está con una señora que la tiene, que no es ni su madre ni su abuela, ¿eh? Y entonces se rompe esa conexión y esa forma de dirigir la educación, podemos decir, en general, ¿no? Global. Pues todas estas cosas hacen que, además, otra cosa muy importante, con la llegada de la EGB, años 70, por ahí parece que viene la eliminación de las escuelas rurales y viene la concentración escolar con los grandes grupos. Aquí en Berja, pues los grandes grupos empezaron sobre esos años 70, por ahí se hizo el colegio aquel de ahí abajo de Santa Sifón, y el año 78, 79 se hizo el de la Viña, porque el grupo del Majón de anterior, del tiempo de la guerra. Bueno, pues eso también hace que se destruye la unión familiar localizada en los barrios o en los cortijos, la rural, y el niño pasa de una zona rural a una zona urbanística, o sea, una zona urbana, en la cual ya son pueblos más grandes y se abandonan esos pueblos pequeñitos o esos anejos pequeños, o esos barrios, o esos cortijos, ¿no? Entonces todo eso hace que el problema de la educación también afecta a todo eso. Y la educación es distinta. La educación del tiempo de la EGB, que prácticamente empecé yo a trabajar por ahí, en los años 69, y parece que 70, perdón, en la EGB, pues es una enseñanza más amplia, más abierta, más libre, más liberal que la otra que teníamos, que era más cerrada, más... El comportamiento social es también distinto. Comienza ya la época de la política, ya en el año 75, cuando el franquismo, la muerte de Franco, y aparece ya una apertura política, en la cual ya tenemos una democracia muy nueva, pero bueno. Todo esto se va acoplando a la EGB y se va haciendo bastante bien, vamos, bastante bien. Yo estoy contento de haber sido maestro de la EGB, ¿no? Pero llega luego otra época, también cambio social, cambio político quizás también, porque ya tenemos una democracia más estabilizada, pero la unidad familiar quizás se va disolviendo un poco más o distanciando un poco más del núcleo que teníamos antes. Y entonces llega la ley de la LOSE, y con la LOSE ya no es, es más flexible, es más abierta, empiezan los cursos, las repeticiones de que no deben de repetir los niños tanto, de la enseñanza heterogénea, no de la homogénea, como estaba antes. Y claro, esto hace un cambio tremendo, porque acostumbrado a varios años a estar con una enseñanza más o menos marcada por un sistema, pues ahora viene y te cambian las normas. Yo le doy más, te digo que como resumen, mi labor como EGB me gusta más que la labor y aunque todo sea de la LOSE, pero me gustaba más, quizás porque han sido, claro, los años más fuertes, ¿no? O los años más jóvenes, pero no, luego la experiencia también me ha ganado y sin embargo, en fin, la verdad es que tampoco es nada perfecto, ninguna ley es perfecta porque todos tienen su inconveniente y ya digo, pues esto creo que ha ido mejorando en un aspecto y en otro aspecto pues es peor, o sea, según se mire, ¿no? Según se mire. Bueno, pues muchas gracias.